Saludos cordiales, somos estudiantes de la Cátedra de Análisis Instrumental 2, impartida por la docente ingeniera Romina Granda Banchón, y les vamos a hablar sobre la preparación de muestra en análisis cromatográfico. Como primer punto tenemos la selección del método de extracción de la muestra, lo cual nos va a poder permitir acondicionar, es decir, preparar la muestra para que éste sea compatible con el sistema cromatográfico. De modo que vamos a obtener unos resultados precisos y confiables y así poder cuidar el funcionamiento del equipo. Como primera técnica tenemos la técnica de extracción de fase sólida, el cual nos va a poder permitir separar los componentes de la muestra mediante solventes sólidos, los cuales están constituidos por carbono e hidrógeno, que hacen o facilitan su separación. Aquí vamos a utilizar pues un cartucho con absorbente, el cual lo vamos a acondicionar, luego vamos a introducir la muestra y mediante un lavado vamos a separar las interferencias. Posteriormente, mediante una elución, vamos a poder separar el analito para poder llevarlo al análisis cromatográfico. Como segunda técnica tenemos la extracción de líquido a líquido, que se usa reactivos orgánicos para poder separar los componentes en fases invisibles, agua y solvente orgánico. Esta técnica pues, se la puede comparar como la técnica de precipitado, ya que vamos a obtener dos fases. Como tercera técnica tenemos la microextracción en fase sólida. Esta técnica pues se la usa para la cromatografía de gases en muestras volátiles o semivolátiles. Aquí no requerimos pues, reactivos como tal, pero utilizamos fibras recubiertas con absorbente, el cual pues al introducirlas a la muestra vamos a obtener el analito y llevarlo al equipo para el análisis respectivo. Como otras técnicas de extracción, pues podemos mencionar la filtración, el ultrasonido, microondas y la centrifugación, que son muy poco usadas para la extracción de la muestra, pero sí son utilizadas para la purificación. Yo les voy a hablar sobre la pureza del analito antes de la técnica cromatográfica. En este caso, se pueden producir varios métodos de purificación, ya sea para separar o concentrar el analito específico antes de la técnica. La preparación de la muestra antes del análisis nos ayuda a dar un formato compatible con la técnica, reduciendo complejidad en la muestra y eliminando impurezas que puedan interferir en el analito. Las muestras que requieren purificación encontramos las muestras biológicas, ya sean proteínas o sangre, las ambientales, agua o suelo, farmacéuticas, medicamentos y alimentarias. Dentro de los procesos de purificación encontramos a los más comunes y los más usados, la centrifugación, filtración y desalinización. Estos dependerán del tipo de la muestra que tengamos. También les hablaré sobre la concentración y cómo influye este durante la técnica cromatográfica. En este caso, una concentración muy alta puede causar una sobrecarga en la columna cromatográfica, resultando en picos anchos, distorsionados y dándonos una mala resolución. Por el contrario, si tenemos unas concentraciones muy bajas, pueden dificultar la detención y reducir la sensibilidad del análisis. Es por ello que necesitamos que el analito tenga una concentración adecuada para que produzca picos definidos y simétricos. Además, la composición y la fuerza del solvente en el cual se va a disolver la muestra también va a influir, ya que el solvente con demasiada fuerza puede generar desequilibrio en la distribución del analito, afectando la forma y simetría del pico. También tenemos una imagen en donde se muestra que una baja concentración nos va a dar una señal débil, que en altas concentraciones nos va a dar una sobrecarga en la columna y por último en una concentración óptima vamos a tener un pico ideal y nos va a dar alta sensibilidad y resolución. A continuación tenemos disolución en un solvente compatible. Una solución de solvente compatible se refiere a la preparación de la fase móvil con solventes que sean miscibles entre sí, adecuados en polaridad, en pureza y en propiedades físicas, para asegurar una separación eficiente y reproducible, sin afectar ni dañar la columna. En los usos y aplicaciones, sabemos que la disolución de solventes compatibles se utiliza para preparar la fase móvil en cromatografía líquida. La muestra siempre debe disolverse en un solvente igual o menos fuerte que la fase móvil inicial, para evitar así deformaciones de picos, efectos de arrastre incorrecto o pérdidas de resolución. Asimismo, destaca que los solventes deben de ser adecuados para sistemas de gradientes y detectores sensibles. Seguimos entonces con solventes más utilizados. Tenemos el agua, metanol, acetonitrilo, isopropanol, hexano, heptano, diclometano. Y consideraciones técnicas a tomar en cuenta.
tenemos que los solventes deben de ser totalmente mixibles entre sí para evitar fases inmixibles que generen mala reproducibilidad. La polaridad determina la fuerza de elusión y el tiempo de retención. Pues aquí la polaridad del solvente afecta la fuerza de elusión, o sea, su capacidad para desplazar los analitos en la fase estacionaria. La calidad del solvente debe cumplir especificaciones de pureza, bajo contenido de partículas, bajo nivel de absorbancia o fluorescencia, adecuado para sistemas de gradiente y para detectores sensibles. Tenemos que la preparación de la muestra de disolución del analito debe realizarse en un solvente de fuerza igual o menor que la fase del móvil inicial para evitar así cambios bruscos de retención o de banda ancha. Derivatación. Bueno, tenemos que es un proceso muy utilizado en la química analítica, especialmente en la cromatografía. La derivatación es una transformación química del analito para mejorar su comportamiento durante el análisis. Aunque el derivado se mantiene, su estructura es similar, pero no es el compuesto original. Entre las aplicaciones técnicas analíticas tenemos la cromatografía de gases, con sus siglas GC, la cromatografía líquida, LC, y sus acoplamientos de cromatografía de gases, espectrometría de masa, y la cromatografía líquida, espectrometría de masa. A continuación tenemos que ¿cuánto se requiere de derivatación? Bueno, es indispensable cuando analizamos compuestos con analitos de baja volatilidad, los compuestos térmicamente inestables o con grupos funcionales reactivos. Entre los ejemplos tenemos que ácidos grasos, esteroides, péptidos, aminoácidos y alcoholes. ¿Y cuándo se requiere derivatación? Pues entre las más utilizadas tenemos la sinalización, que es muy usada para formar derivados volátiles como TMS, que es trimelilanización, acetilación, que es cuando se eliminan los grupos reactivos. La metilación o etilación es usado para ácidos y alcoholes. Y por último, la fluoración, que es aplicada para la detección sensible, o sea, es aplicada cuando se necesita detección muy sensible. La estandarización de la cromatografía es un proceso que confirma que un método analítico es confiable y apto para un uso específico, mediante la evaluación de parámetros cromatográficos. Esto se logra principalmente mediante el uso de estándares externos o internos. Este proceso depende de la técnica de cromatografía, de la matriz de la muestra, el analito y los parámetros involucrados. Los parámetros fundamentales son la exactitud, que está relacionado con la trazabilidad de estándares utilizados, la precisión relacionada con la incertidumbre de las mediciones y la reproducibilidad de los resultados, la selectividad del método para discriminar el analito de interés, la sensibilidad y los límites de detección y cuantificación que definen el rango de trabajo útil. Los métodos de estandarización más comunes son el estándar externo y el estándar interno. El estándar externo analiza una serie de soluciones con concentraciones conocidas del analito preparadas en una matriz similar o idéntica a la de la muestra, de forma separada a las muestras desconocidas. Sin embargo, presenta la desventaja de que no proporcione resultados aceptables cuando se esperan errores de volumen considerables debido a la preparación de la muestra. En cambio, el estándar interno mejora la precisión y exactitud y consiste en añadir una muestra conocida de un compuesto diferente al analito, con propiedades similares tanto a las muestras como a las soluciones estándares. Este método minimiza errores causados por la evaporación de solventes, errores de inyección y preparación compleja de muestras que involucran transferencia, extracciones y diluciones. Ahora, la estandarización es esencial en casos donde se busca un control riguroso de la calidad y la consistencia del análisis, como en el control de productos farmacéuticos o biológicos. Cuando la muestra contiene impurezas o componentes que interfieren con la separación y la detección cromatográfica y deben eliminarse o minimizarse mediante filtración, dilución o técnicas de pretratamiento. También es esencial cuando es necesario ajustar la concentración para que esté dentro del rango de sensibilidad del detector, evitando la saturación o las señales débiles. También cuando deben prepararse estándares y patrones de referencia para calibrar el sistema y cuantificar con precisión los analitos presentes. Y por último, si se requiere derivatización o un cambio de solventes para mejorar la detectabilidad o la compatibilidad con el sistema cromatográfico. Gracias.